Medité durante 365 días y ¿qué sucedió? Bueno, es una pregunta muy interesante y una reflexión bastante curiosa que me hice el día de ayer y pues sinceramente les voy a decir que es clickbait porque no sé si medité 365 días. Empecé a meditar en inicios del 2020 cuando inició la pandemia en América Latina y y fue digamos que ha sido un recorrido larguito, desde todo ese proceso de iniciación hasta ahorita, más o menos un año y medio después, donde a pesar de que no he meditado todos los días, sí lo he hecho muchas veces y creo que ya llegué a los 365 días. Tampoco nos pongamos muy estrictos, pero yo creo que es importante hacer este tipo de reflexiones tanto para las personas que no han empezado a meditar o no saben cómo funciona este mundo. Y también para las personas que llevan mucho tiempo y pierden a veces el foco y a veces como que uno deja de verle la importancia que realmente tiene pues por la costumbre, ¿cierto? Bueno, lo voy a nombrar en puntos muy sencillos. Básicamente les voy a decir qué me sucedió, ¿cierto? Primero, pues cuando empecé a meditar, me hizo identificar mis pensamientos, me hizo saber qué estaba pensando, qué era lo que pasaba por mi cabeza. Y fue muy interesante porque empecé a entender qué era un pensamiento y qué es un sentimiento y que los pensamientos solo son pensamientos, que no son parte de mí, pero no son yo. Yo no soy mis pensamientos, igual que mis sentimientos. También me di cuenta de que había muchas veces que sentía muchas cosas, pero realmente no pensaba que debería sentir ese sentimiento, no pensaba que debería sentir rabia, enojo, estrés, cansancio, eh, ira. Entonces, hubo momentos donde, digamos que yo me sentaba y decía, pero ¿por qué tengo este sentimiento si realmente no debería? No hay razones para yo sentirme así o realmente esto no vale la pena como para que yo le dé tanta atención. Y digamos que empecé a entender más cómo me sentía en el día a día. Eso me ayudó mucho a mejorar mucho mi inteligencia emocional. Eso es un tema que ahorita se discute mucho, pero creo que pocos entendemos el tema de la inteligencia emocional y qué significa ser inteligente emocionalmente, qué significa seleccionar entre las emociones, los sentimientos y los pensamientos que debo tener y las acciones que debo tener en cada momento, pues dependiendo del contexto de cada uno. Ser inteligente emocionalmente es aprender a saber qué se debe hacer en cada momento y enseñarle a la mente qué debe sentir en esos momentos. Porque al final nadie nos enseñó cómo pensar, cómo sentir. Nos enseñaron a hablar, nos enseñaron a escribir, nos enseñaron muchísimas cosas, pero muy pocas veces nos enseñaron a pensar y a sentir. Eh, También, digamos que el hecho de meditar, pues lo hablo muy general, pues pueden ser 10 minutos, 5 minutos. Al principio lo hacía 5 y me parecía mucho. Ahorita digo 5 y digo, qué madres, güey, no seas perezoso, como así que 5 minutos nada más. Como que es mucho más tolerable, ¿cierto? Y, y es muy interesante pues que se va perdiendo ese concepto del tiempo. Pues al final es como ese tiempito que uno saca por uno mismo, como que uno siente que ese tiempo sí tome la decisión de que no iba a hacer nada. Entonces entendí qué es no hacer nada, qué es dejar de pensar, de dejarse llevar por el día a día y empezar a centrarme más en lo que importaba, en la vida, en mí, en qué estaba experimentando, en qué quería ser. Y entonces, pues ya aquí empiezan las consecuencias. Voy a enumerar 5 consecuencias que pasaron dentro de mí, dentro de mi mente, dentro de mi cuerpo. No sé si física, pero por lo menos psicológicamente, sí, sí sucedieron. Pues primero me volví más calmado, aprendí a controlarme más y a estar más como en un estado default de tranquilidad, como que pocas cosas alteraban mi ser en el día a día, a pesar de que obviamente
Sí, había muchas cosas que me alteraban, pero pues se disminuyeron. Me volví más consciente de mí mismo. La conciencia, ser consciente de uno mismo, es percibir los objetos alrededor de uno. Es, por ejemplo, yo sentarme en mi escritorio y cada día saber qué tengo ese día encima de mi escritorio. Créanme que muchas veces nosotros perdemos de vista nuestro escritorio, nuestro cuarto, nuestra oficina, nuestra casa, nuestro hábitat. Incluso el hecho de salir y caminar por una misma ruta a comprar el pancito para el desayuno. Nosotros no observamos, no vemos qué hay en las calles, no vemos qué hay en el cielo, no vemos si hay animales cerca, no vemos cómo están las nubes ese día. Entonces hay muchas características del mundo que nos perdemos simplemente porque no somos conscientes de nosotros mismos, de nuestra existencia. Y eso es algo muy interesante, muy curioso que sucede. No sé cómo describirlo, en el sentido de que no sabría decirles cómo hacer que eso sea real, que uno pueda ser completamente consciente, pero sí sé que se va aprendiendo, es algo que se aprende con el tiempo y se corrige y se entiende y como que, ¿qué pasó aquí? ¿Qué estaba haciendo? ¿O qué tenía que hacer? Entonces como que conectarse conscientemente con la realidad es... Escuché un sonido raro, pero no sé de dónde vino. Es muy importante conectarse conscientemente con la realidad. Después empecé a criticar menos, empecé a juzgar menos lo que sucedía dentro de mí y en el mundo, en los demás y en el contexto, si llovía, si no llovía, si había tráfico, si no, si el taxi me cobraba más de lo que era o no. Entonces como que le dejé de dar importancia a muchas cosas y vivía más calmado, más tranquilo. Y entendía un poquito más quién era yo, qué era yo, porque sabía qué pensaba, sabía qué sentía. Y si yo sé qué pienso y qué siento, pues de alguna manera como que tengo una cercanía más allegada a mí mismo que lo que normalmente era capaz de proyectar. Y esto puede sonar un poquito contradictorio con lo anterior, pero también me volví más crítico con las decisiones que tomaba, con las cosas que hacía, como que esto sí me va a servir, esto sí me gusta, esto sí me hace sentir bien, esto sí vale la pena. Entonces empecé a criticar más al mundo. Esto que me enseñan es importante, esto vale la pena ponerle atención, debería estar aquí, debería estar en otro lado, ¿en qué debería estar gastando mi valioso tiempo de existencia? Entonces, esa forma crítica de pensar que me dio la meditación es una cosa que yo no cambiaría por nada. Agradezco tanto tener la capacidad crítica que ahora tengo. Y bueno, y ya para finalizar, ya he hablado mucho de este tema. Empecé, pues les voy a contar cositas que empecé a hacer, cositas que cambiaron de formas muy curiosas. Por ejemplo, empecé a reflexionar sobre la vida. Cuando empecé a meditar, pues esto sucedió, digamos que en ese lapso de 0 a 1, ¿cierto? De nunca meditar a de vez en cuando meditar o tratar de meditar por lo menos 2 o 3 veces a la semana en esos tiempos. Empecé a reflexionar más sobre la vida. Empecé a dejar que mi cerebro se expresara, sacara todas las ideas que tenía que sacar, todos los pensamientos, todas las cosas reprimidas que tenía. A veces eran cosas bonitas, a veces eran cosas feas, pero al final como que después de pensarlas, después de dejar que salieran, como que las podía dejar ir también mucho más fácil, como que no había una barrera que las detuviera, sino que pasaban, las veía y se iban. Adiós, muy buenas, y nunca las volvía a recordar. También me dejó de importar mucho, ¿saben? Las opiniones ajenas. El hecho de la crítica ajena como que pierde tanto valor cuando uno es consciente de quién es uno mismo. Es algo muy valioso, es algo muy diferente, muy extraño, pero yo creo que es la clave para dejar de pensar tanto en los demás y pensar más en uno mismo,
en quién soy, en qué me gusta, en qué no me gusta. Y al final yo creo que todos están más preocupados por qué piensan de ellos que de lo que piensan de los demás, o sea, que de lo que piensan de uno. Entonces, ¿qué es lo que uno piensa de ellos? Y están más preocupados de qué es lo que uno piensa de ellos a qué es lo que ellos piensan de uno. Entonces no nos preocupemos por las críticas y ni madre, si alguien te critica no te preocupes, tú tienes ¿cómo se dice? El valor suficiente para ignorarlo como se te dé la gana. O para aceptarlo si es una crítica constructiva, claramente. También me volví más simpático, más empático, entender a las personas desde el entendimiento de uno mismo, entender qué tan difícil es manejar las emociones, entender que hay emociones que ni siquiera son de uno mismo, sino que simplemente están ahí y lo afectan a uno, pero uno no se siente identificado con esas emociones. Entonces, ¿cuántas personas hay que están sintiendo cosas que no son parte de ellos o que no quieren sentir? Entonces, creo que entiendo más al mundo, creo que entiendo más a las otras personas, su vida, su sufrimiento. Creo que en todos los momentos de mi vida he tenido, eh, todos los días de mi vida he tenido quejas del mundo, quejas de algo, como que algo me ha mortificado, sea lo que sea. Y, y a pesar de eso, como que tras pasar el tiempo, como que esas preocupaciones del día a día ya no tengo ni idea qué es lo que me preocupaba ayer o la semana pasada. Entonces, esas son cosas que hay que dejar ir también, que se sienten, pero no permanecen a largo plazo. Es muy curioso y también me hace dar cuenta de que siempre van a haber problemas, siempre van a haber peros, siempre va a haber algo que me va a hacer infeliz. Entonces como que trato de estar feliz o lleno y completo pues el mayor tiempo posible, porque cuando menos piense, un puñetazo en la cara y otra vez pa'l piso. Y para finalizar, lo último me hizo parar físicamente para moverme mentalmente. Ahorita mi mente es mucho más habilidosa para pensar, para conectar ideas, conectar puntos, para yo mismo conversar conmigo mismo, como que es mucho más interesante esa conversación. Entonces, bueno, 12 minutos de una charla muy interesante. Creo que ya no hay más para decir. Esta es mi experiencia con 365 días de meditación. Han habido muchísimos cambios. Si quieren, si les gustó este video, si tienen alguna duda, alguna pregunta en relación a la meditación, en relación pues a otras cosas que me haya pasado, que quieren saber un poquito más, pues no olviden comentar, dejar su like. La meta de este video son 10 likes. Si tú ves este video y te gusta, te agrada y te ayuda en algo, por favor, deja tu like. La meta son 10 likes para una segunda parte. Un placer haberte conocido. Dios te bendiga. Gracias por estar aquí y no olvides que tengo un Patreon si me quieres apoyar. Y un abrazo gigante para ti.